content, que hemos llamado Content Sport, y que lo más importante de este estudio es que no hubiera sido posible si 4 compañías no lo hubieran apoyado, que son 4 compañías que están muy posicionadas en este territorio, que son A3 Advertising, que es Arena, que es ACSGV y que es Graph. Y la suerte que tenemos es que han podido estar con nosotros hoy 4 representantes, 4 líderes de estas compañías para opinar del estudio, dar su visión y aportaros también conclusiones y visión sobre todos los datos que han salido. Ha sido importante que hemos entrevistado a muchos anunciantes y como veis ha sido muy complicado dar con los anunciantes que entienden de esto y las personas dentro de las compañías anunciantes que no las tenemos identificadas, y vais a ver ahora un poco pues, el perfil y los resultados, con lo cual gracias por estar aquí y espero que os resulte interesante. Os lo va a presentar Héctor Amenades, que ha liderado todo el proyecto, desde don Óscar López en la parte de investigación de grupos consultores, y lo importante es que los 4 co-sponsors han aportado un montón de visión antes de empezar el estudio, que era lo importante para que al final las preguntas y lo que queríamos obtener pues verdaderamente resultase interesante. Con lo cual, le dejo a Héctor, ¿lo vas a presentar desde allí, Héctor? Sí, por favor. Así, si te falta algo de información, Bueno, pues empezamos. Si tenéis, si vais, os va surgiendo cualquier duda, tanto de metodología como de resultados, al final, pues estamos tanto nosotros como los 4 patrocinadores. Nos vais interrumpiendo. Antes que nada, para que veáis cómo os vamos a presentar, primero una breve introducción a lo que es el estudio, contándoos a quiénes hemos entrevistado y los datos de incidencia, y luego dividimos lo que son los resultados del estudio en 4 fases. La primera fase de introducción, lo que es la introducción al branded content, al final la definición, cómo ven los anunciantes qué es el branded content, los objetivos, los medios, los formatos y las temáticas más atractivas, y los agentes que consideran ellos que tienen que participar en el branded content. Una segunda fase en que son acciones de branded content, es decir, ellos qué acciones tienen en mente, qué acciones consideran más notorias de este último 2013 que estamos cerrando. Una tercera fase que son sus acciones de branded content. Aquí veremos de todos los entrevistados realmente quién ha hecho acciones de branded content en 2013, el grado de la importancia que le dan, los frenos que han encontrado, las barreras en el día a día, temas de costes, presupuesto, y por último el futuro del branded content. ¿Qué ven de cara a 2014, 2015 en cuanto a generación de contenidos, la importancia que le dan a la medición, KPIs, objetivos a futuro, etcétera? Empezamos, importante que sepáis, es un estudio que hacemos, es la primera edición, pero que nuestra intención es hacerlo todos los años. Al final el branded content va evolucionando muy rápido y creemos que es importante ir viendo cuál es la idea que tienen los anunciantes sobre él año a año. Nos hemos dirigido a las 800 principales empresas del país, según un ranking de InfoAdex, siempre a profesionales de los departamentos de marketing, de publicidad, de medios, digital y comunicación. Al final, ¿qué muestra hemos conseguido? 174 profesionales, de los cuales 142 habían oído hablar del branded content y a los cuales les hicimos toda la entrevista. A los que no habían oído hablar, pues no se la pudimos hacer, ¿no? Pero bueno, es importante saber que hay un cierto porcentaje de profesionales que a día de hoy todavía no han oído hablar de lo que es el branded content. Fechas de trabajo de campo, sobre todo básicamente en octubre, empezamos el 27 de septiembre y acabamos el 7 de noviembre, mes y medio de campo. Como os comentaba, les preguntábamos a estos 174 profesionales si conocían, si habían oído hablar del branded content. El 82% nos dijeron que sí, pero todavía hay un 18% de profesionales que no saben, no han oído hablar de branded content. Si vemos el perfil de los profesionales, tanto del sí como del no, si vemos primero los que sí han oído hablar del branded content, y al final estos son los profesionales a los que hemos entrevistado, que veremos los resultados de todo el estudio, fundamentalmente son directores de marketing, en la gran mayoría de los casos son los máximos decisores a la hora de aprobar presupuestos, a la hora de aprobar hacer una acción,
La mitad de ellos sí que dicen que comparten responsabilidad con otro profesional de su empresa a la hora de decidir. La gran mayoría profesionales de Madrid, de gran consumo y de servicios, y en cuanto al tipo de empresa, multinacional extranjera. Si vemos las diferencias con los profesionales, con ese 18% que todavía no ha oído hablar de branded content, sobre todo la gran diferencia está en el cargo. Veis que sobre todo la diferencia es que el perfil es que son en casi la mitad de los casos brand product manager, mientras los que sí han oído hablar son directores de marketing. Es decir, es un profesional que no tiene tanta responsabilidad, pero hay que tener en cuenta que muchos de ellos, las empresas, los agentes, se dirigen a ellos directamente a la hora de proponer acciones de branded content, y a lo mejor muchas veces frenan esa acción de cara al director de marketing o al director de medios, lo cual es importante que ellos también conozcan lo que es el branded content. Si vemos diferencia de perfil en cuanto a empresa entrevistada, los que sí han oído hablar de branded content y los que sí contestan al estudio pertenecen a empresas tanto medianas como grandes en función de su presupuesto de comunicación. Digamos que la gran mayoría de ellos pertenecen al top 300 según el ranking de InfoAdex. Y si vemos los que no, la diferencia reside en que son más profesionales de empresas más pequeñas. Digamos que estarían más entre el top 800, del 800 al 300. Es decir, el profesional que no ha oído hablar tanto de branded content es un brand product manager de una empresa más pequeña. Entramos a lo que es ya el estudio y les preguntamos ya solo a estos 142 profesionales que sí conocen, si han oído hablar del branded content, y lo primero que nos interesa es saber hasta qué punto están formados, hasta qué punto han acudido a foros, eventos, másters, etc. Les preguntamos lo primero si conoce y si ha asistido a donde el foro evento que más conocen es Cannes, un 27%, pero solo han asistido un 1% de todos los profesionales entrevistados. En segundo lugar estaría el Branded Content Day con un 22% y en tercer lugar Brand Users con un 16%. En cuarto lugar estaría el máster de la Carlos III de Branded Content y Comunicación Transmedia. Importante que veáis la barra de la derecha del ninguno. Fijaros como casi la mitad de los profesionales entrevistados no conoce ningún evento, ningún foro en el que se hable de branded content, y lo más importante todavía es que casi un 90%, es decir, 9 de cada 10 profesionales que sí ha oído hablar de branded content nunca ha asistido a ningún foro o evento en el que se hable de branded content. Tenéis el ratio de conoce versus ha asistido de los 3 eventos más importantes, de Cannes, Branded Content Day y Brand Users. Es Brand Users el evento que tiene mejor ratio, con un 13%, es decir, un 13% de los profesionales que lo conoce también ha asistido a él. Creíamos que era importante considerar hasta qué punto consideran ellos las marcas, hasta qué punto, interrumpen al consumidor a lo largo del día. Al final son ellos las marcas y es importante saber cuál era su visión. Veis que el 52% dicen que las marcas interrumpen bastante al consumidor día a día, y ellos mismos son las marcas, es decir, ellos mismos están diciendo nosotros interrumpimos bastante, y un 23% dice que mucho. Ahí, si sumamos ese 52 y ese 23, pues al final un 75%, casi 8 de cada 10 profesionales admiten que interrumpen mucho al consumidor a lo largo del día a día. Y lo que creíamos también que era importante ver hasta qué punto consideran ellos que el consumidor del día a día admite ese nivel de interrupción. Pues un 41% nos dice que el consumidor admite, tolera bastante ese nivel de interrupción, pero veis que al final, si sumamos el 28% de algo y el 24% de poco, es un 56%, y si veis ese ratio, pues a pesar de que un 75% dicen, pues sí, interrumpimos mucho al consumidor, consideran que solo un 56% pues admite poco esa interrupción. Branded content no interrumpe tanto lo que es al consumidor, lo cual al final es el gran valor añadido que iremos viendo a lo largo del estudio.
¿Cómo definen ellos el branded content? Es importante saber cómo lo ven, cómo lo definen, cómo lo consideran. Sobre todo cuando nos hablan, tener en cuenta que es una pregunta abierta, que nos pueden contar su carta a los Reyes Magos, por así decirlo. Sobre todo nos hablan de que es un contenido generado por la marca, en casi la mitad de los casos, lo tienen bastante claro. Lo que sí que ocurre es que ya en segundo lugar nos hablan de integración de contenido, que no tiene que ver mucho con el propio contenido generado, con lo que es integrarse en el propio contenido. Digamos que son dos vertientes de ese contenido. En tercer lugar nos hablan de que tiene que ser un contenido relevante para el consumidor, ya nos hablan del target final de esa acción, que tiene que ser una acción diferente de lo que es la publicidad convencional, y en quinto lugar que informa sobre los valores de la marca. Tenéis una nube de tags un poco representativa de lo que es la parte derecha del gráfico. Y lo que es importante también es que ver cómo consideran ellos, qué diferencias creen que existen entre el branded content y una acción de publicidad convencional. Pues sobre todo lo que nos hablan es que no es intrusivo, y es un poco, nos da la razón un poco a la primera pregunta que hemos visto. Ellos sí que consideran que el branded content no es intrusivo, cuando veíamos previamente que una acción de publicidad convencional sí que la consideraban intrusiva. Luego nos hablan de que se genera el propio contenido, luego nos vuelven a hablar de esa integración. Vais a ir viendo a lo largo del estudio que hay cierta diferencia entre los que piensan que es una creación propia del contenido y los que piensan que es una integración dentro del propio contenido. Y en cuarto lugar, sobre todo, nos hablan del engagement. Luego veréis que es uno de los principales objetivos que ven de las acciones de branded content. ¿Qué medios, formatos y temáticas les resultan más atractivas a los profesionales a la hora de hacer una acción de branded content? Primero vemos el medio. Tened en cuenta que se los dábamos en sugerido y podían mencionar todos los que quisiesen. La gran mayoría de los profesionales siempre nos hablan de digital, en 8 de cada 10 casos nos hablan de digital, y el segundo medio más atractivo sería la televisión. En tercer lugar, lo que sería el medio experiencial, y a partir de ahí ya estaría revistas, pero veis que hay un salto cualitativo en cuanto a porcentaje, ya es a partir de un 15%. Digamos que sobre todo cuando piensan en branded content, piensan en digital, piensan en televisión y en tercer lugar en experiencia. Estos serían los medios. Si vemos lo que son los formatos más atractivos, sobre todo piensan en eventos y piensan en series. Son los dos formatos más atractivos para ellos, seguidos de cortometrajes, videojuegos, realities, etc. Y si vemos lo que son las temáticas, sobre todo piensan en entretenimiento. Luego, todavía no lo hemos visto, pero al final ese principal objetivo de engagement, al final con entretenimiento, es como lo linkan más y es lo que más menciona. En segundo lugar estaría la temática de deportivos y luego musicales, culturales e informativos. Si nos centramos solo en la parte digital, en ese 82% de profesionales que nos dicen que digital es el medio más atractivo a la hora de hacer una acción de branded content, les preguntamos que cuál es la plataforma dentro del digital que consideran más atractivo. Les dábamos 3 opciones: web, social media y mobile. El 76% de estos profesionales nos hablan de social media. Aquí solo podían mencionar uno, solo se podían quedar con una de las plataformas. En segundo lugar estaría web, pero ya con un 14%, y en tercer lugar la plataforma mobile, solo con un 10%. Dentro de web y de mobile les dábamos la opción de que eligiesen una plataforma. Dentro de web, sobre todo, nos hablaban que lo que veían más atractivo era la web del propio medio, no una microsite hecha ad hoc, ni la propia web del cliente. Y dentro de mobile, la gran mayoría de los profesionales nos hablaban de que eran las apps de los móviles las más atractivas, no tanto las para tablet y mucho menos la web móvil. También les preguntábamos qué valor añadido consideraban que aportaba cada una de estas plataformas digitales versus las otras. Pues los profesionales que nos hablaban de web, sobre todo nos decían que el valor añadido versus mobile y versus social media era el engagement y la credibilidad que generaba esa acción en web. Los profesionales que nos hablaban de mobile, aunque eran pocos, no llegaba al 10%, sobre todo nos hablaban de que era la cobertura,
esa capacidad de llegar a todo el mundo. Y en social media sobre todo nos hablaban de que era la interacción, ese hablar con el consumidor, poder generar el engagement y también la inmediatez del mensaje. ¿Cuáles son los objetivos? Lo hemos adelantado un poco a lo largo ya de las primeras diapositivas, pero sobre todo es el engagement. El 81% de los profesionales consideran que cuando se habla de branded content el engagement va muy ligado. En segundo lugar estaría la imagen de marca, mejorar la imagen de marca. Y en tercer lugar sería aumentar la notoriedad, el top of mind. En cuarto lugar, la interacción con el consumidor. Y en quinto, la diferenciación de la competencia. Luego estaría generar entretenimiento. Y luego ya en últimos lugares, generar una audiencia propia, RSC. Y en último lugar, lo que es la formación. La media de objetivos mencionados son 4, o al final la gran mayoría de los profesionales lo que mencionaban era engagement, imagen de marca, notoriedad e interacción con el consumidor. Son los principales objetivos que tiene en la cabeza cuando hablan de branded. En cuanto a los agentes que participan a la hora de hacer una acción de branded content, les preguntábamos cuáles consideraban ellos que eran los mejores aliados para liderar esa acción de branded content, y lo tenían que poner en un ranking, tenían que poner del primero al quinto, y este sería el ranking que ven ellos. En primer lugar y con diferencia, la agencia creativa. En segundo lugar, se ven a sí mismos, dentro de ese mejor aliado son ellos mismos. En tercer lugar, la productora. Cuarto lugar,